1:04, continuamos en El Mirador en Mix FM. Ya ha llegado el momento de nuestra mesa psicológica, en la que hoy vamos a continuar con un tema súper interesante, y es que la semana pasada nos quedamos un poquito ahí a medias, porque siempre nos pasa que nos quedamos sin tiempo. Estas mesas tan interesantes es lo que tiene, y hablábamos de salud mental y de bienestar emocional, y hoy vamos a continuar hablando de este tema tan interesante, y lo hacemos con nuestras habituales, Suka Baldor, que es psicobióloga y experta en educación emocional, y Tamara Lanza, pedagoga, que nos acompañan, que son habituales. Y hoy, además, también se une a nosotros Sara Peñil Cobo, que es profesora de yoga. Y yo la he denominado viajera del mundo, pero luego nos contará. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas. Hola, buenas. ¿Lo he dicho bien hoy todo? Sí. Sí, voy a tener que hacer muchas menciones a Homer Simpson, porque claro, como Begoña no ha hecho el check-in de confundirse con lo de Tamara, voy a tener que cortar yo mucho a la gente y mencionar mucho a Homer Simpson. Cachis en la mar. Ha dicho educación emocional, sí. No te oímos. La educadora es Tamara. Yo, inteligencia emocional y experta en neurociencia. Vale, correcto. Pero está bien. Está bien. Es por meternos contigo, nada ya más. Lo sé, si lo notas. Sí, yo os lo pongo fácil. Yo os lo pongo fácil. Es algo que, bueno, a ver, no quiero yo descubrir que lo habíamos pactado esto previamente, pero bueno. En fin, bueno, chicas, ya os digo, bienvenidas, de verdad, gracias por estar aquí. Tema súper interesante el que dejábamos abierto la semana pasada. Y bueno, pues yo creo que finalizábamos, si no me equivoco, hablando de las técnicas, de esas herramientas que podemos utilizar para, bueno, pues para conseguir un mejor bienestar emocional. Así que si queréis continuamos por ahí. Y nos quedamos hablando del mindfulness, que había muchas preguntas sobre el amor, mucha gente hablando, y tú ibas a hablar sobre tu abuela, no sé qué era. Era una anécdota que hablábamos cuando sugerimos que todos deberíamos hablar con profesionales pues de nuestros problemas, de nuestro día a día en determinadas circunstancias. Sugerimos que el hablar venía muy bien, y yo en ese momento me acordé de mi abuela. Yo pasaba muchos veranos con mi abuela, pues cuando tenía desde los 8 o 9 años hasta los 13 o así, pasé muchos veranos con ella en un pueblecito además muy apartado, donde solamente había bicicleta y poco más. O sea, yo me pasaba la vida con animales, andando en bicicleta, yendo a coger manzanilla al campo. Bueno, eran otros tiempos. Está prohibidísimo ahora, ¿no? Bueno, si no te pillan, esto es como... O sea, que está prohibidísimo. Gracias, Tamara. En mi pueblo hay té, orégano y hay manzanilla, y lo seguimos cogiendo, vamos, está en el monte. Efectivamente. Bueno, Una pues cosa es que lo cojas y otra que lo arranques. Bueno, pues yo ya os digo, pasaba esos veranos haciendo cosas maravillosas que desafortunadamente ahora, bueno, pues los niños, los adolescentes han perdido esas costumbres, han ganado otras, pero han perdido esas. Y en esos veranos con mi abuela, yo recuerdo a mi abuela, siempre, mientras hacía las tareas, hablaba. Y yo la escuchaba, que ella hablaba de cosas, pero además o enfadada o contenta, pero ella contaba en voz alta y yo la escuchaba de fondo. Como no ella hablaba con nadie, hablaba sola. Para ella misma, y esto y no sé qué y no sé cuánto, porque o sea, ella como que todo lo que tenía dentro y le apetecía sacar, lo hacía en voz alta. Esos pensamientos que ella tenía, como si estuviese hablando con alguien. Y a mí me encantaba, porque hablaba con ella misma, pero en voz alta. He de decir que yo alguna vez también lo hago. Sí, esto de que hablar solo es de locos, eso es mentira, ¿eh? Había un estudio que leí yo hace mucho, pero no sé la validez exactamente, de que decía que de hecho que las personas más inteligentes hablaban solas. Es buenísimo, de hecho vamos a enrolar muy bien, porque lo que os dije, creo que lo dije y por eso a lo mejor te vino la idea, ¿no? Cuando hablas, no solo cuando hablas con alguien y exteriorizas lo que sientes, no solo procesas la información mejor porque la estás hablando, ¿no? La tienes que estructurar, ¿no? En unas frases, sino que al mismo tiempo te oyes a ti mismo y entonces vuelve a entrar, y ahí a lo mejor es por eso, fue cuando pensé en ella. Claro, sí. Vuelve a entrar la información y entonces la vuelves a procesar desde otro lado, ¿no? Al final, todo en el cerebro, siempre cuando fluye todo por todo el cerebro, no solo por ciertas áreas, es muchísimo mejor porque el cerebro pues trabaja todo a la par, ¿no?
todo conjugado, ¿no? Entonces, cuanto más entre en la información por diferentes tipos, canales, pues mejor. Aparte de eso, cuando hablamos y exteriorizamos también, que lo voy a enrolar con nuestra invitada Sara, es la respiración, ¿no? Por ejemplo, también viene muy bien cantar, todavía más que hablar, por el hecho de que cuando cantas regulas la respiración, ¿no? Entonces tienes que tener un cierto control sobre tu respiración, ¿no? Y el yoga, de hecho, viene muy bien, sobre todo, o sea, ya solo por eso, o sea, luego aparte del conocimiento corporal y todo esto que estamos hablando, que todavía es más un plus, ¿no? Pero simplemente porque te ayuda mucho a respirar. Respirar es básico para precisamente oxigenar todo el cerebro y que el cerebro trabaje bien, ¿no? Y para no morir también, ¿no? Sí, bueno, si dejas de por lo que sea. Tamara, si dejas de respirar, te mueres. No, pero saber respirar. La cuestión es que muchas veces el hecho de... no sé con quién, se lo estaba hablando con un niño, creo que era, y se lo estaba explicando, ¿no? Cuando respiramos mal, lo que solemos tener es una respiración rápida, ¿no? Entonces, ni llenas todos los pulmones de oxígeno, y lo peor es que no sacas todo el dióxido de carbono, claro, ¿no? El dióxido de carbono no ayuda al final a la relajación de las células del cuerpo y al final a la relajación del sistema nervioso y al final la relajación del cerebro y del procesamiento que necesita. Sí, yo creo que hablamos el otro día también de ello cuando yo decía que meditaba, que medito y que lo hago a través de, sobre todo básicamente de mi respiración con el diafragma. Claro. Y que es tan sencillo, ya dije el otro día, que es tan sencillo que prueben a hacerlo. Yo digo, inflar la barriga, para que sea más sencillito, porque la gente le hablas del diafragma y como que... Pero algo es como muy sencillo. En vez de respirar con el pecho, respirar con la barriga, con el abdomen. O sea, inflar cuando coges aire. Ponerte más gordo o gorda. Correcto. Begoña, que eso yo creo que nos lo puede explicar muchísimo mejor Sara. Por eso te iba a decir que ella es la experta, porque en yoga, bueno, pues madre mía, esa respiración es básica. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Hemos dicho que Sara es profesora de yoga, tiene su centro además, y ella, bueno, pues es la experta. Así que cuéntanos, Sara. Acércate bien. La respiración es la base de todo y en yoga es esencial, o sea, es un elemento básico y de hecho al principio cuando la gente viene a las clases casi nadie sabe respirar y porque no están acostumbrados a respirar profundo y la respiración está intrínsecamente conectada también con los procesos mentales y con las emociones y con nuestra manera de Acércate, pensar. Sara, porfa. Entonces, al regular la respiración y al mantener una conexión profunda con la respiración, no solo ayudas a calmar la mente y los procesos mentales, sino que puedes liberar del cuerpo un montón de toxinas, tensiones, energía estancada y también dolores del cuerpo. Eso te iba a decir yo, fundamental. Cuando la gente no respira bien, como que nos vamos encerrando en el pecho y eso los órganos, por ejemplo, el corazón y los pulmones también se resienten mucho. Entonces, al tener una respiración cada vez más amplia, pues esos órganos están más sanos, más vitales, tienen más espacio. De hecho, Sara, si me permites, que prueben a hacerlo en casa, cómo se expande la espalda. Total. O sea, es brutal. Sí. O sea, cuando tomas una respiración bien, o sea, la espalda es que lo vas a notar, se abre, pero de una manera impresionante. Detrás del corazón. Y ahí muchas veces, muchas de las dolencias del cuerpo y bloqueos, la mayoría de los bloqueos en el cuerpo se sitúan mucho a través de la columna vertebral y solo a veces, solo respirando te puedes llegar a quitar dolencias y nuditos del cuerpo solo con una respiración. Y eso, aparte de ventilar y de darle mucho oxígeno a las células, pues en realidad te da mucha más vitalidad y más control mental. Cuando tú estás respirando en calma, si la respiración está en calma y profunda, no te vas a dejar llevar tanto por las fluctuaciones mentales. O sea, la mente está mucho más relajada porque cuando estamos enfadados, respiramos de una manera. Cuando estás ansioso, respiras de una manera. Claro. Cuando estás tranquila, feliz y serena, respiras de una manera. Si estás con la respiración constante, lenta, profundo y consciente, tu mente automáticamente se centra en eso y se olvida. Además, y eso es la meditación. Claro, sí, básicamente. Además es que también se nota que la inspiración es mucho más larga, o sea, porque coges mucho más aire. Abres, entonces al abrir estás cogiendo mucha más capacidad de aire. Tal. Y una respiración larga y lenta lo que hace es calmarte. Sin embargo, cuando estamos nerviosos,
hiperventilamos, ¿no? Cuando Claro. la gente entra en... Yo he tenido ataques de ansiedad alguna vez en mi vida y entras ahí en un Exacto. momento en el que te cuesta respirar porque estás hiperventilando. Esa imagen que todos conocemos de las películas, la bolsa en la boca de Sí, que no cartón, tiene- ¿no? Pero eso sirve de algo, No, no sinceramente, sirve. porque a mí me parece una bobada. A ver, Lo de la bolsa en la boca, digo, ¿eh? No lo de respirar. sino No, la bolsa. hombre, Pero respirar sirve, por te lo hemos que sea, entendido, sirve. te hemos Sí, entendido, no Tamara. sirve. Lo que sirve es precisamente respirar bien, como están diciendo ellas. Y sobre todo para un ataque de ansiedad es muy importante la expiración más que la inspiración. Eso iba a decir yo, que inhalamos y le ponemos mucho foco en la La inhalación. inhalación y no, lo Pero la importante es Pero en expiración. yoga la exhalación es súper importante. Exhalamos el apana, como llamamos en el sistema yógico, que es la energía de desecho. Y nos cuesta mucho porque nos da miedo llegar a ese vacío, esa vacuidad a la que llegas con... Pero luego eso te deja... La exhalación en yoga es todavía más importante que la ¿Cómo se inhalación. llaman los movimientos de la nariz? ¿Cómo? Es que los nombres no me los sé. O sea, la respiración Nadi Sodhana, que es esta respiración en la que alternas los orificios nasales. Y En el descubres sistema- que tienes uno que no te funciona Eso. desde hace un tiempo porque dices, pero qué barbaridad. Pero Si yo siempre- pensaba que utilizaba los dos y de repente te das cuenta que solo utilizas uno. Bueno, esa No, es que te das cuenta respiración... que respiras fatal Fatal. y no prestas atención nunca a tu respiración con lo Claro. importante Esa que es. eso, claro, lo de con hacer, lo de importancia. taparte y El con Nadi Sodhana. Eso es una limpieza y ellos lo ven como cada orificio, bueno, de hecho es así, cada orificio nasal está conectado con un nadi, se llaman Ida y Pingala. Los nadis son canales tubulares energéticos que están descritos en el sistema yógico, que es como el sistema nervioso, pero canales energéticos. Es muy curioso, ¿no? O sea, yo yo soy de biología, ¿no? Pero tanto tengo un familiar que hace... la China, la medicina china y ella, en yoga que se hace lo mismo y tal, al final son los mismos canales del sistema nervioso y del sistema linfático, ¿no? O sea, los ganglios linfáticos que están sumamente relacionados con el sistema nervioso y están conectados, son los que coinciden exactamente tanto en yoga como en la medicina china, ¿no? La medicina los famosos oriental. acupuntura y demás, donde hacen los de acupuntura. Y si es verdad, o sea, es así, o sea, quiero decirte, hay una conexión, no es ciencia exacta, ¿no? Lo de yoga, pero sí, al final, cuando se ha unido la ciencia con las medicinas tradicionales, hay muchos canales iguales, ¿no? Y por eso sabes que funciona. Ujú. O sea, ahora desde la ciencia sabemos que funciona por esto. Yo aconsejo siempre hacer yoga, por ejemplo, y meditación y mindfulness, porque hay unas bases científicas que Es lo que las hay de sustentan. verdad, o sea, es que los Simplemente resultados ya son... la respiración que hacen en yoga, eso ayuda muchísimo a, primeramente, simplemente a conectar. Luego viene la segunda parte de hacer una cognición que muchas veces le cuesta mucho a la persona, ¿no? Lo que dices tú, cuando le cuesta vaciarse, muchas veces es porque ahí es cuando empiezas a encontrarte contigo misma, ¿no? Y con tus problemas, ¿no? Entonces el yoga ayuda mucho a esa introspección para empezar a trabajar. Luego, claro, si tienes más problemas más profundos, tienes que trabajar con una psicóloga y demás. Lo que suele pasar muchas veces es que la gente llora en yoga y no sabe muy bien. Eso es lo que luego hay que trabajar, ¿no? O sea, ya se ha salido, ya has conectado, luego tienes que trabajar a nivel cognitivo con eso, ¿no? Pero el yoga viene muy bien para sobre todo cuando no tienes problemas serios, ¿no? y cuando tú los tienes serios también, quiero decir Sí, bueno, que el sí, yoga... me refiero que cuando los tienes serios tienes que hacer más trabajo. Claro. Posterior, pero cuando no tienes un problema serio, con el yoga día a día para prevenir, sirve. que era lo que estábamos hablando, para prevenir y para estar tú bien, Y además es que... es Además no hay que tenerle miedo porque hay asanas para todo el mundo. O sea, es que la gente se piensa, hablas de yoga y dices, madre mía, ya verás tú, flexibilidad, a ver cómo lo hago, que yo no tengo flexibilidad. No. O sea, Sara, tú podrás decirnos que puede claro. hacerlo todo el mundo. Todo el mundo. Y no va sobre lo flexible que seas o lo profundo que llegues a la postura, sino va de tu capacidad de volver a reconectar con tu cuerpo. Y en realidad da igual lo profundo que vayas o lo alto que lleves la pierna hacia arriba, da igual. Pero tu capacidad de estar presente, de conectar, de sentir las corrientes internas en tu cuerpo, porque en el mundo del día a día y en el mundo de hoy,
estamos muy desconectados y tenemos como demasiada información rápida, fácil. Entonces el yoga como que te ayuda a parar un poquito toda esa locura y conectar y escuchar, refinar los sentidos, pero hacia lo interno, para poder escuchar lo que realmente necesita ser escuchado. Y que a ver, todo es cuestión de práctica. Claro. Las primeras clases te cuesta, pero luego que tal, como todo. Exacto. De repente te encuentras haciendo una asana que dices tú, yo esto no lo voy a hacer. Exacto. No lo voy a hacer en mi vida y la estoy haciendo. O sea Sí, o sea que el avance es precioso, maravilloso y es algo real. O sea, la gente que viene que no se podía ni tocar con las manos los pies, en poquitas semanas de repente hay un cambio bestial. Sí, y en 6 meses ya ni te cuento. Y en un año ya... Hombre, y si lo llevas haciendo toda la vida, bueno. Sí, a ver, Álvaro y Tamara, estáis muy callados y para vosotros especialmente que sois muy nerviosos, yo estaba mirándoos ahora, observándoos el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal y os causa un poco como de... ¿ansiedad esto? No sé. No, a mí no, ¿eh? A mí no me causa ansiedad. Yo hice yoga, bueno, una temporada, hace ya mucho, hacía yoga, pero llevo ya como 4 o 5 años abandonada. Yo no lo he hecho en mi vida. De la respiración y la meditación. A ver, ¿y qué pero supuso yo antes hacía para meditación todos los días ¿Y qué supuso eso para ti? ¿Por qué lo dejaste de hacer, Tamara, por ejemplo? Pues porque me he abandonado. Ya, pero... No, porque a ver, yo empecé a hacerlo cuando... O sea, yo siempre he hecho pilates y meditaciones siempre, ¿no? Pero en profundidad fue con el COVID. Porque claro, yo trabajaba en un supermercado y o buscaba una vía de escape o... Bueno, sí, o te daba algo, sí. sí. Ríete tú. Una época muy difícil para las personas del supermercado. Entonces, claro, eso yo llegaba a casa y hacía yoga y hacía meditación y la verdad que guay. Pero he venido a Cantabria, llevo 4 años en Cantabria, estamos en el 2004. 24. Sí, llevo 4 años. Si Yo vine en aquí el 2004 no serías mayor de edad en 1 de agosto del 20 vine. No, sí. Y esa temporada entre Rehaz tu vida, no sé qué, pues me ha abandonado mi parte espiritual, Pues nada, por así decirlo. Tienes que volver a ella porque seguramente recuerdas que los beneficios eran maravillosos. Sí. Bueno, y la flexibilidad que tenía ahora mismo. Es que es impresionante. Ahora mismo ni está ni existe. Es impresionante, de verdad. Álvaro, ¿y tú? Pregunta, Sara, ¿qué clase de yoga haces tú? Es que hay diferentes tipos de yoga. Yo, por ejemplo, hacía Hatha Yoga, que es muy físico, pero hay muchos. Depende del profesor, o sea, el yoga siempre tiene una parte física potente y luego cuando es bien guiado y el alumno también sabe profundizar, pues se puede indagar mucho, pero parte o sea, las asanas son físicas, son potentes. Al micro, porfa, que te perdemos ahí. Ah, sí, que las asanas son físicas y son potentes, pero bueno, luego va combinado con una relajación interna mientras estás ejecutándolas. Hatha Yoga es como la base de todos los yogas, ¿no? Desde donde todo comienza. Y luego hay diferentes estilos que han ido desarrollándose a partir del Hatha Yoga. Entonces, yo en mi centro enseño varios estilos de yoga y cada estilo de yoga es bastante diferente para que haya... A veces te apetece un yoga más estático, tu cuerpo te pide estar más tiempo en la postura. Hay veces que... Sí, como el Kundalini, ¿no? Que es más cañero, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, o el Vinyasa. Yo, por ejemplo, enseño Vinyasa, que también viene del Hatha Yoga y es una de las tradiciones de la India, pero es un poquito más dinámico, conectado con saludos al sol, conectando el movimiento a la respiración y es más vigoroso, digamos, ¿no? Pero aunque el Hatha Yoga también puede ser muy vigoroso, ¿eh? Y luego también enseño Hot Yoga, que es una modalidad que viene del Bikram Yoga. Madre mía, el del calor. El del calor. Claro, por eso es que hay muchísimas. Claro. Sí, pero que son súper relajantes. Pero ese en particular... Yin Yoga también. O sea, enseño Yin Yoga, que ese es una maravilla, porque en el Yin Yoga se trabaja con soportes, bueno, con ladrillos, con cintas, con bolsters. Entonces es como un yoga restaurativo en el que estás en una asana durante más o menos 2 o 3 minutos
guiado, también es como guiado por el profesor que te va llevando como una especie de meditación para conectar con tu cuerpo. O sea, es muy bonito porque la gente se relaja, estás tiempo en la postura está trabajando diferentes partes del cuerpo en la que quizás había energía estancada y tú estás muy consciente porque estás en calma. Estás en plan soltando toda la musculatura y toda la tensión del día para indagar hacia adentro y dejar que las cosas vayan aflorando y luego recibir lo que te vaya llegando pues de tu respiración. Entonces, yo creo que para cada momento, pues un estilo de yoga un poco más dinámico, un poco más suavecito, pues viene bien combinar. A mí me gusta. Mira, yo quiero preguntarle sí. a Sara por el tipo de persona Álvaro, es decir, por el tipo de persona que es como yo, que tiene poca paciencia, que culo inquieto, ¿no? Que se suele decir, le cuesta... El que mueve la pierna todo el rato. Que ese soy yo, constantemente. Es él. Claro. El que no aguanta que un ordenador tarde en pasar los archivos, por ejemplo. Amigo. Pero eso es diferente. Pero claro que te va a costar. Al principio, a la mente le cuesta mucho estar en quietud. Bajar esa revolución. Bajar la revolución. Pero luego, cuando bajas, descubres una maravilla. O sea, normalmente la gente que sois así, hay gente que se queda y que sigue adelante y entonces entra y descubre pues su capacidad de parar, escuchar y poder seguir evolucionando a través de la práctica, de los propios recursos de tu cuerpo, de tu respiración. Sí que es verdad que si eres muy impaciente y puede ser que te desesperes y no quieras volver, pero si sigues adelante vas a encontrar a través de tu propio cuerpo y tus propios recursos que te da cada vez más fortaleza, más claridad mental, más fuerza interna. Y que es un ejercicio físico también, ojo. Potente, que cada vez vas a estar más fuerte, más sano. Y luego, al practicar yoga, es como que te cambia mucho las elecciones de tus hábitos, de lo que comes. No necesitas comer tanto junk, digamos. El cuerpo te pide más, como sabes escuchar más, un poco el cuerpo te pide más cosas sanas, más fresquitas, te pide más cuidarte. No necesitas dormir tanto, no sé, tienes como más vitalidad, más claridad mental para hacer las decisiones un poco más acordes con lo que necesitas. Pero te ayuda a cuidarte más. Por ejemplo, empezando con la respiración, Álvaro, que antes me has hecho un gesto como que lo estabas intentando, de verdad es muy sencillito. Tú prueba a inflar la barriga y notas cómo la espalda crece, o sea, cómo se ensancha de repente, en serio. Y lo que decíamos, luego a la hora de expulsar el aire, es como que de pronto, o sea, es como que entras en una paz, pero increíble. Y además lo expulsas poco a poco, despacito, y o sea, es como una sanación, de verdad. Bueno, de hecho ya lo comentábamos, que es la respiración que te dicen cuando vas a las clases de preparación para el parto y demás, porque alivia muchísimo el dolor. Y yo lo utilizo mucho hasta, no sé, a mí si me duelen los oídos, por ejemplo, o me duele... Yo la respiración, de verdad, que a mí me alivia muchísimo el dolor. O sea, si la controlo bien, me alivia mucho. Hablando de partos, o sea, de hecho, para mí, pude tener un parto natural. Yo también. Sin epidural y gracias a la respiración. Es que fue, ¿verdad? Sí. Respiración. Sí, es fundamental. Bueno, estamos hablando de esas técnicas y antes de irnos... Dime, Suka. No, nada, era por científicamente se enseña a respirar y eso, porque el mindfulness, que entra una parte muy importante de la respiración, es la única técnica que se utiliza en hospitales y eso para sustituir precisamente la anestesia y demás, o sea, porque funciona, científicamente funciona. Hombre, a ver, a mí me dolió... un huevo. Sí, no, Hombre, bueno, a ver, ¿vale? estamos hablando de me dolió un huevo porque estamos o hablando sea, de un parto, pero has tenido un parto sin epidural, Sí. pero Sí, vamos pero que me refiero he tenido que es dos, diferente. una con epidural y otra sin epidural y a ver, los dos han dolido mucho, pero la respiración ayuda mucho. Sí, pero bueno, sobre todo en dolores crónicos se utiliza mucho. No En la tanto fibromialgia, no tanto es en dolores fundamental. agudos. O sea, el dolor agudo alcanza unos umbrales muy altos porque te está avisando de un peligro, pues que lo necesitas resolver ya como parir, ¿no? Pero en cambio en dolores crónicos, que básicamente el dolor no cumple una función de aviso, porque tú ya sabes que hay algo que está mal, ¿no? Ahí ayuda mucho precisamente el mindfulness porque tiene mucha base cerebral, ¿no?
a ver, el dolor tiene como dos componentes, que es uno el físico, ¿no? Cuando la neurona receptora, ¿no?, del dolor se activa, y otra es el procesamiento mental que haces tú de ese dolor, ¿no?, de esa información que llega al cerebro. Lo que hace el mindfulness es reducir esa parte, la parte del cerebro, la parte del receptor no la puede anular. Entonces, en dolores agudos no funciona tanto por eso. Mira, antes de continuar, nos escribe Óscar un WhatsApp interesante, a ver qué opináis. Hablando de lo del método de la bolsa, dice, el método de la bolsa, que lo hemos descartado aquí porque, bueno, pues habéis dicho que no es lo mismo, no es igual de eficaz que la respiración que estábamos comentando. Es que, perdón, realmente la bolsa lo que haces es respirar. Mira, espera. Solo que le pones un accesorio. Déjame que os comente este WhatsApp y ahora lo comentáis. Dice, el método de la bolsa, cuando tienes un ataque de ansiedad, es muy efectivo. El ataque de ansiedad provoca un aumento de la respiración que redunda en una hiperoxigenación de la sangre que se retroalimenta porque cada vez respiras más rápido, pudiendo perder el conocimiento. Al respirar en la bolsa, lo que haces es empobrecer el aire que entra a los pulmones, por lo que se reduce esa hiperoxigenación, porque ese aire que entra es cada vez más pobre de oxígeno. No sé, ¿qué os parece? Yo no sé, yo aquí no me atrevo a opinar. Lo mejor, lo mejor es cuando tú tienes un ataque de ansiedad, es que te hayan enseñado a respirar antes. Lo primero que una persona con ansiedad que llega al psicólogo, yo es lo primero que hago, y supongo que la mayoría de los psicólogos igual, es enseñarle a respirar. En el momento en que sabes respirar y en el momento que tienes un cierto conocimiento de tu cuerpo, ¿no?, de cómo está llegando, porque el ataque de ansiedad llega bastante de repente, pero bueno, hay unos indicadores antes que te van a indicar que hablamos de ellos, que me parece importantísimo. Ayer casualmente estaba escuchando que son momentos en los que parece que te va a dar un ataque al corazón, un infarto, porque es muy similar. Los síntomas, dinos los síntomas, Suka, para que la gente también... Pues depende del grado, ¿no?, del ataque de ansiedad, pero bueno, normalmente un ataque de ansiedad es cuando, como te decía, cuando tú tienes miedo. Porque puede ser también ataque de pánico, sí, es el mismo. Vale. El ataque de pánico es lo mismo. El ataque de ansiedad, pues eso, cuando ya se te va. Superior, ¿no? Sí, la cuestión es que normalmente eso, cuando tú tienes un ataque de pánico es porque tienes ansiedad, ¿no? Y no la sabes regular, por eso lo esencial es saber regular tu ansiedad. Ansiedad tenemos todos. La ansiedad es miedo a algo que no ves o a algo que es algo futuro, ¿no? Por ejemplo, miedo a no tener trabajo, ¿no? Por ejemplo, si estás en paro, o miedo a suspender un examen si estás estudiando, o miedo tal. Son cosas que no son tangibles, ¿no? No es como eso, miedo a una araña si la ves porque la estás viendo, ¿no? La ansiedad es todos los miedos esos que son intangibles, ¿no? Entonces, el problema de ese miedo es que cerebralmente no se entiende muy bien, ¿no? Simplemente te encuentras mal, tienes miedo a algo, pero es algo que no ves, entonces el cerebro muchas veces empieza a procesar ese miedo, subiendo, ahí están tus síntomas, subiendo la respiración, subiendo las pulsaciones, sí, el ritmo del corazón. También lo que hace es eso, suelta vasopresina, que es la hormona que regula los líquidos, y demás, ¿no? El problema es eso, que todos esos indicadores que suelta porque tiene miedo, lo único que hacen es realimentar ese miedo, porque entonces el cerebro recibe que su corazón va más rápido, que la respiración va más rápido. Claro, te retroalimentas de ello y lo que haces es aumentarlo. Lo único que le dice al cerebro es, tenemos miedo, pero claro, como no sabes exactamente de lo que tienes miedo, vuelves otra vez a retroalimentar y entonces lo que surge al final, cuando entras en ese bucle de cada vez más para arriba, y vuelves a retroalimentarte más para arriba, es ataque de pánico, ¿no? Petas, literalmente, se satura el cerebro, lo que suele haber es eso, el corazón va muy rápido, la respiración va muy rápido. Como de ahí que parezca que hay una similitud con un infarto, porque se te duerme el brazo izquierdo, tienes dolor en el pecho,
El dolor en el pecho es también, pues eso, por lo mismo, ¿no? Por la presión y el estrés, ¿no? Que va acompañado también. El dolor en la nuca porque te sube la tensión arterial. Por el estrés. Y también eso, o se cortan las ganas de hacer pis y de hacer caca, o al contrario, te entran ganas, ¿no? Porque regula la vasopresina, que regula los líquidos y la sangre también. Bueno, de hecho hay gente que se hace pis encima. Sí, por eso, al regular los líquidos. Suele ir acompañado de eso, de mucha cefalea, dolor de cabeza y todo eso por la tensión acumulada. Y suele haber alucinaciones perceptivas, ¿no? O sea, se suele, o mover un poco pues, la vista o volverse borrosa y demás. Porque básicamente otra cosa que se produce en el miedo es eso, intentar focalizar en lo que te produce miedo, ¿no? O sea, si tú ves una araña, toda la percepción visual va a esa araña para ver, pues eso, si la matas, si sales corriendo o qué haces, ¿no? Pero claro, al no tener dónde fijar la vista, porque no hay nada a lo que tener miedo realmente, pues eso, empieza a nublarse la vista, empieza pues eso, a intentar focalizar, pero no ve dónde, entonces nublas. Y sudores también, por eso, por la regulación de los tal. Y podemos despistar a la mente en ese momento, claro, porque al principio. Ya cuando estás dentro del bucle cuesta. Claro. Cuesta muchísimo, que es por eso que a lo mejor hay la bolsa o lo que sea. Pues... Pero, por ejemplo, Suca, algo tan sencillo como ponerte a andar para que el cerebro piense paso derecho, paso izquierdo. O sea, le estés mandando mensaje de venga, tienes que caminar, y que él tiene que pensar cómo se camina. Quiero decir que al final todo lo que hacemos es porque el cerebro sabe hacerlo. Entonces, simplemente ponerte a caminar o en un momento dado, por ejemplo, contarte los dedos de la mano. Yo es que lo digo porque yo he tenido alguno hace mucho tiempo. Y además otra cosa que quería preguntarte y preguntaros, no sé, pero yo, por ejemplo, en su momento cuando lo he tenido, no tengo ni idea. Porque yo no había ni miedos ni preocupaciones de las que yo fuese consciente. O sea, en épocas súper felices y súper a gusto conmigo misma. Quiero decir que no había un motivo por el que yo dijese, bueno, ¿y esto por qué? Sí. Y de pronto, bueno, además es que surge de repente, se te empieza el corazón a disparar, empiezas a sudar. Y por eso hay que hacer el trabajo antes, siempre. Por eso te decía, aunque te parezca que todo está bien, ¿no? Precisamente la ansiedad es muchas veces miedo a lo mejor a que eso siga igual, o miedo a que esto se acabe, o miedo a que pase algo, simplemente. O sea, a ver, tú ten en cuenta que el ser humano, o sea, biológicamente siempre hemos tenido problemas, ¿no? Por nuestro bienestar, claro, ¿no? Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Siempre hemos tenido, pues, miedo a que nos pase algo, pero real, ¿no? Entonces, cuando todo va muy bien, es como hay algo a lo que tengo que tener miedo, ¿no? Y que es a perderlo, ¿no? De eso siempre está, ¿no? El miedo a perder lo que tienes, ¿no? Cuando tienes hijos te das cuenta que tu miedo más grande es miedo a que les pase algo. Efectivamente. Y no está pasando nada, ¿no? Pero ese miedo, que es ansiedad, al final le tienes, ¿no? Entonces hay que hacer esa introspección para saber, pues eso, tus miedos y tal, y a lo que tienes ansiedad, aunque parezca que todo vaya bien, ¿no? Para trabajarlo, ¿no? Pero si el miedo si el ataque de pánico es muy intenso, o sea, si se ha disparado tal, cuesta mucho tener cierto, como dices tú, para poder decir voy a hacer esto, ¿no? Lo mejor es que si alguien te está acompañando, que te distraiga la mente, ¿no? Es lo que te dé conversación, y que te hable de otras cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Intentar, exactamente, desfocalizar para salir del bucle. Es que cuando entras en el bucle y el bucle es muy intenso, cuesta muchísimo. Pero si estás solo o sola en ese momento, aprender técnicas son fundamentales. Nos tenemos que ir a publicidad. Suca, perdona que te corte, porque esto es increíble. No entiendo cómo pasan los minutos con la mesa psicológica, de verdad. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y ahora retomamos la mesa. Venga. Mix FM. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es.
Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Telnect SL, proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Bueno, pues estamos de vuelta en esta mesa psicológica hablando de bienestar emocional. Sí, Álvaro. A mí me gustaría conocer la opinión de Tamara, que ha hablado muy poco. Y es verdad. No, es que no tengo nada que decir, ¿no? O sea, en realidad no tengo... No, es verdad. O sea, cuando alguien sabe hay que dejarle hablar. Entonces... Y escuchar. Sí. Bueno, eso pues es, ¿no? ¿Has Tan tenido bueno... algún ataque de pánico? No, yo nunca. En mi casa sí 2. Mi hermana la segunda, recién llegada de un viaje del ejército. Es que mi hermana estuvo en la Marina. Bueno, la Marina, la Armada. Siempre me corrigen, no sé cuál es la buena. Pero estuvo 6 meses porque ella era patrullero de altura. ¿Cómo se dice? Pues no sé. Escoltando a los atuneros. Fue hasta los piratas. Fue hasta Canadá y volvió. Con los piratas somalíes. ¡Qué interesante! Con Pues los piratas somalíes tu hermana y todo esto. tiene que venir un día a contarnos Ahora su ya no está en el experiencia. ejército, sí. Mi Ya hermana, bueno, pero nos puede contar lo de los piratas somalíes. Pues mi hermana estuvo en eso, estuvo en el barco y cuando volvió, que vino de permiso a casa, en un momento en el que estábamos viendo una peli, se levantó al baño y ya no pudimos más. Se agarró a la taza del baño y ahí quedó. O sea, bueno, ahí quedó. Empezó a llorar, a vomitar y claro, pues hasta que consigues levantarla y eso, porque lo bueno que tenemos en mi familia es que gracias a todas las desgracias que pasamos, porque somos muchos, ¿no? Sabemos reaccionar muy bien a todo esto. Entonces lo importante fue sacarla de ahí, cambiarla el tema y llevarla al médico. Ella no quería ir, pero se la obligó a ir, me da igual. Pero básicamente ¿sabes? ahí es el trabajo, o sea, el ataque. ¿Y vosotros ninguno? Estábamos sin ¿No? mis padres, ¿Nadie? ¿eh? O sea, que solo yo aquí. Yo he tenido ataques de por pánico, eso, sí, sí. por eso. Yo sí. Yo en ese momento estábamos solas sin mis padres, o sea, estábamos mi Yo cuando hermana la murió mi mayor, padre. ella y las 2 pequeñas. Y nosotros estamos ahí viendo la situación. No, pues la gente que te rodea, que sepa cómo reaccionar es muy fundamental. importante, Pero yo he de decir que principalmente uno mismo. O sea, que uno mismo conozca técnicas para poder salir un poquito de ahí, o sea... Sí, a ver, a mí me parece importante que hay muchas cosas que me parece que no nos educan para sobrevivir. O sea, yo creo que hay cosas que no te educan para salir del paso tú solo. Estamos muy acostumbrados a ser sociedad. Entonces sí que considero que hay cosas que sí que se deberían de hacer desde pequeños, enseñarnos a, pues eso, a sobrevivir tú por ti mismo, ¿no? Es mejor sobrevivir juntos, yo creo. Sí, bueno. pero hay momentos en los que tú estás solo y te tienes que salir las castañas de Sí, ¿sabes? pero bueno, pero lo que te decía, que el problema de tu hermana es no
trabajar antes, que es lo que digo yo, con el ataque de pánico lo mismo. O sea, yo tuve mi ataque de pánico y tú si te pones a pensar también sería por otra cosa. Yo mi ataque de pánico lo tuve un año después de que muriera mi padre. Yo no lo tuve cuando murió mi padre, pero mi ataque de pánico apareció ahí. ese. Hombre, claro, sí. A mí lo que me dijeron luego los especialistas fue eso, que seguramente eran duelos, o porque yo pasé una época de duelos, de bastantes duelos, en los que yo no lo había gestionado y probablemente mi mente había quedado al final ahí. petas. Es que es eso, lo vas acumulando. O sea, yo llevaba Hasta un que año. sobrepasa el vaso. Yo tenía 19 años cuando murió mi padre. Claro, es que es una edad muy, muy complicada. Claro, y entonces eso, yo con 19 años no lo supe gestionar, porque no es aparte que se muera tu padre, sino el hecho de que, pues eso, el cabeza de familia, ¿no? O sea, el sustento, el que trabajaba, todo, se había y que económicamente ido, o sea, también no había... Claro. Sí, bueno, me dejó 2 empresas, que justo lo estaba diciendo, me dejó 2 empresas que yo con 19 años tenía que ver cómo las gestionaba y demás. Pues eso, todo eso se fue acumulando y al final petó al año. Es eso, que tú tienes que hacer una labor siempre de introspección antes. Por eso el yoga sirve como prevención, porque te obliga a hacer eso, ¿no? Entonces... si yo con 19 lo hubiera hecho, cuando murió mi padre hubiera trabajado ese duelo, ¿no? Claro. Y no al año hubiera petado con el ataque de pánico. Lo que pasa que, bueno, en el caso de la hermana de Tamara, claro, no lo había trabajado porque no lo había sufrido nunca. Entiendo que a partir de sufrirlo es cuando dices, bueno, pues por si me vuelve a ocurrir, voy a saber cómo... No creo que esté haciendo nada, del ejército. Claro, viene por ahí, por algo que viviría. Sí, dices que... Claro, sí, piratas, viene por una cosa de... Tú si trabajas dentro día de a día tus tripulación, emociones, sí. si trabajas en ti día a día, no tienes ataques de pánico. Es lo que estoy diciendo. El ataque de pánico viene cuando ya, pues eso, no has trabajado, no has hecho consciente las cosas y entonces tu cerebro Claro, empieza a pero yo generar entiendo miedo que dentro del y no sabes barco muy bien de dónde consciente es. de lo que haces no eres, ¿no? Cuando estás ahí No, claro, navegando pero no por eso- tienes tiempo pero de... por eso cuando volvió en su casa es cuando... Sí, cuando porque además volvió. ella, a ver, al estar en la Armada estaba viviendo en Cartagena, fue cuando vino a León, a Pero eso, a De ver, visita. casa. Sí, vino de permiso, porque como había Sí. estado 6 meses navegando, venía. Y la otra la mayor fue cuando nosotros teníamos un camping, pues en el invierno, según cerramos el camping, la pegó. La relajación. ¿no? ¿Sabes? Eso Sí, va- es la no, mayor, volvió a entonces era la que lo llevaba puede todo. venir por una relajación, que ya muscularmente te relajas de ese trabajo. Sí, Y es claro. cuando aflora. O sea, es que Sí. es eso. Normalmente, a ver, el estrés lo que te hace es, o sea, cuando tú estás sobreviviendo, pues eso, sobrevives y el estrés es la herramienta que utiliza el cuerpo para ir tirando. En el momento en que relajas y ese estrés ya no está, pues todo lo que tenías acumulado, pues sale. De hecho, pues eso, enfermarse es lo normal después de un periodo de... Correcto, Pero vamos, de que- estrés. correcto, durante la crisis aguantas y Aguantas. no Claro. enfermas y de pronto cuando ya todo ha terminado y de repente pues coges catarro, te empieza a doler el cuerpo, o sea, una serie de cosas que dices, mira, Yo, pero- por ejemplo, yo en mi día a día lo que hago, como sí que hacía meditaciones y hacía yoga y tal, en el momento que veo que pasa una situación demasiado estrés, intento, pues eso, controlar las respiraciones y cambiar mentalmente de tema. ¿sabes? que viene muy bien, inmediatamente. De momento no me ha dado, o sea, que bien. Ujú. Si no me ha dado. Bueno, una cosa que como siempre Se nos ya va os el digo, tiempo, se nos nos va el quedan tiempo 5 y es que minutucos. yo antes cuando he presentado a Rosa... Sara. A Sara. Ay, a Sara. Vamos, bien, ya tenemos un check-in. Venga. A Sara, cuando he presentado a Sara, la he denominado viajera del mundo. Bueno, pues, o ciudadana del mundo, no sé muy bien cómo decirlo. Viajera del mundo, has dicho. Porque es que al final, bueno, los oyentes no lo saben, pero es que tú cuentas con una experiencia maravillosa que es que has vivido y has viajado por los 5 continentes. O sea, te conoces todo el mundo así. O sea, así. No, pero tela marinera, o sea, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, la India, Australia, en África también has estado, o sea, quiero decir que al final te conoces los 5 continentes y me imagino que eso es un aprendizaje brutal. Bueno, he leído que también has estado un año viviendo en el Amazonas. Es que yo flipo, no flipáis, a mí me parece impresionante, o sea, me parece un aprendizaje brutal. Todo lo que nos puedes contar y las experiencias que no habrás vivido, madre mía. ¿Cómo se lleva eso?
Sara, Pues maravilloso. O sea, No te escuchamos. acércate, ahora. acércate. Era mi camino de vida, era como, lo tenía muy claro desde muy pequeñita, ¿sabes? Entonces a los 18 ya salí y fue desde que empecé, no pude parar. Pero te fuiste a lo grande porque te fuiste a los 18 a la India. A los 18 me fui a Londres, a Inglaterra, porque quería aprender inglés y luego allí empecé a conocer un montón de gente de todo el mundo, allí decidí que me iba a la India y antes de irme a la India me hice un viaje por Europa así con el Interrail y con la mochila y así, y luego ya volví a Inglaterra para ahorrar y me compré el billete a la India, luego seguí trabajando para ahorrar y hacer el viaje y al final me tiré 8 meses en la India. Iba Madre para... ¿Te fuiste sola? Me fui sola. Vas sola, El primero. ¿con cuántos años? Tenía 20 años cuando me fui. 20 años y te vas sola a la India. Sí, díselo a mi madre. Eso es que como yo tengo hijas de esas edades, lo pienso y digo, Pero fue muy bonito, o sea, y además cuando te vas sola, no es que recomienda a todo el mundo irse solo, es algo que tienes que tener tú muy claro y está muy bien viajar con gente también, pero a mí me gustó mucho ir sola porque te abres a, no sé, a lo que la vida te... Y yo me imagino que es un detonante para el resto de tu vida, quiero decir que es el Claro. comienzo de algo, ¿no? Me Claro. imagino. Ahí me cambió la visión, ahí para mí fue un descubrimiento ir a la India. Mira que todo el mundo lo dice, tenemos que ir a la India, ¿eh? Es que todo el mundo lo dice. Sí. No me apetece, la verdad. A mí No, no. No es para todo el mundo, ¿eh? O sea, tienes A mí que no me querer llama. porque ves mucha realidad, también Exactamente, mucho cruda dolor. realidad, entonces tienes que estar preparada. Yo, como era muy jovencita, tenía todavía la mente sin estructuras, entonces para mí fue un descubrimiento, pero también ves cosas duras. Entonces te planteas el sistema en el que vivimos diferente, se crea ahí como una... Claro. un poco dicotomía hasta que lo integras todo, ¿sabes? Pero maravilloso, me cambió y allí descubrí el yoga, descubrí la meditación, descubrí el vipassana, que son es la meditación budista. Entonces hay un sistema allí en la India con centros, Acércate, Amigo. Sara. con centros de... No eres para Begoña, tú habla para Tamara. Vale. No mires a Begoña. El vipassana es algo muy interesante para introducirte a la meditación porque es la madre de las meditaciones, la que se supone con la que se iluminó Buda. Entonces estás 10 días en un centro, yo lo hice en los Himalayas, en Dharamsala, 10 días sin hablar con nadie, puramente meditando. Ellos te enseñan la técnica de meditación y está puramente enfocada a observar la respiración y luego empezar a llevar la atención a diferentes áreas del cuerpo, pero empiezas por áreas pequeñitas como los orificios nasales y eso, 10 días meditando unas 8 horas al día más o menos así, levantándote a las 4:30 de la mañana, con comida vegetariana así súper sencillita, pero Caramba. el hecho de estar 10 días sin hablar con nadie, solo meditando. Eso es lo que estaba Bueno, pensando yo es me que- pego, no, es que yo lo siento. es introspección total. De hecho, hay retiros de silencio aquí. Yo tengo amigas que lo han hecho, ¿eh? Sí. Se van a monasterios a retiros Claro, de silencio. viene de ahí. Y, Madre mía. o sea, vienen como nuevas. ¿Qué queréis que os diga? Ah, pues yo vendría Además, la hasta lo gente se perdido, piensa. porque no sería capaz. Pues la gente Yo se en- piensa que no es capaz y de repente descubre cosas que no tienen yo ni sé que no sería idea capaz. que Pero si había yo hablo dentro. sola todo el tiempo, Claro. o sea, yo soy como tu abuela, igual. Que sí, Tamara, O sea, pero soy que, así. que a ¿Te veces. imaginas Tamara en un monasterio allí recluida en una No, habitación? recluida O sea, que no, no lo juzgo, recluida es lo no. que yo Naturaleza. sería incapaz. Retiro, hombre, recluida me refiero a que no estás Ya, en pero es contacto con peyorativo. nadie. Al final, no, o sea, me estás en refiero que tú decides ir en. Tienes contacto, o sea, tú estás con gente... Pues eso me tienes- parece mucho peor, ¿sabes? Pues ver gente y no poderle hablar. desarrollas eso es lo otro- que yo Pero llevo desarrollas. mal, Es que. otro tipo de comunicación. Claro. Yo no sería Y capaz. desarrollas otro tipo de percepción. No me convencéis, eso yo no te iba a sería decir, capaz. los sentidos no te puedes imaginar lo que descubres. Sí, 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 no O sea, digo que no. Lo que yo descubres. realmente creo que me generaría muchísima ansiedad. Sí, a mí O sea, también. Hasta yo que al ver final gente y no igual poder no. hablar con Hombre, ellos. vosotros directamente a un retiro de silencio como que no. Igual tendríais Igual que me hacer tiro por primero la ventana otros. porque no soy capaz de soportarlo. A ver, Claro, tendréis igual. que hacer primero otros pequeños pasos, Claro. seguramente. Pero bueno, que al final todos somos capaces de todo, te quiero decir. Y al final son aprendizajes que, o sea, de todo se aprende, ¿eh? Y puedes aprender lo que te gusta y lo que no te Sí, sí, gusta. claro, Quiero de todo decir se que de ahí aprende, se sí, sí. aprende. Entonces, antes de Bueno, habla. despedirnos, porque es sumamente interesante tu vida, Sara, a mí me lo ha parecido y eso que solamente la he ojeado un poquito por encima, porque claro, yo, o sea,
tenemos que invitarte a que vengas otro día. Sé que la semana que viene no puedes, pero cuando puedas, por favor, vuelve, porque yo necesito, y seguramente nuestros oyentes y los que estamos aquí en la mesa, escuchar ese año en el Amazonas y muchos otros viajes, y que nos cuentes esa experiencia, porque seguramente aprenderíamos un montón de cosas. Antes de despedirnos, queremos que nombres tu centro de yoga, no me salía. Sí. Y ese retiro o lo que vayáis a hacer, rápidamente, cuéntanos. Pues tengo un centro de yoga hace 3 años, casi 4 ahora en septiembre, en el centro de Santander. Está cerca de la plaza de Cañadío y se llama Elements Yoga y es muy bonito y escuchamos los pajaritos, tiene un jardincito, la sala es preciosa, es un templo y allí imparto clases de yoga, diferentes estilos. Y ¿cómo te pueden localizar, Sara? Pues la página web o en Instagram. Elements. La página web es www.elementsyoga.es. Ajá. Y en el Instagram soy elementsyoga_Santander. Vale, perfecto. ¿Y vas a hacer un retiro? Un retiro de yoga en la montaña palentina, que está a 1 horita y 10 minutos de Santander, cerca de Reynosa, en un lugar hermoso, rodeados de naturaleza y con una sala de yoga con vistas a la montaña palentina. Muy bonito. Pues nada, ya lo sabéis, si queréis acudir a ese retiro solo tenéis que entrar en la página de Sara. Elements Yoga hemos dicho, ¿no? Elementsyoga.es. Eso es. Chicas, muchísimas gracias, placer, Tamara, chicas. Suka, Lanza, Tamara, Suka, Lanza, Tamara Sara, Baldor y Suka Lanza. muchas gracias por venir. A ti no te digo adiós, Ale, no te digo y nada. María. Tamara Baldor, Suka Lanza y María. Gracias, chicas, muchas gracias por venir. Tío, hasta luego.